A ver si mejor un poco. Y me ha parecido oportuno, para enmarcar la reunión, hablar de lo que a mi juicio representan los 4 ejes en los que tenemos que analizar el presente y el futuro de la Universidad de México. El primero tiene que ver con el tema de la cobertura, inescapable en cualquier análisis. La cobertura de la educación universitaria en México es inequitativa e insuficiente. Y hay que reconocerlo. Inequitativa en su acceso, inequitativa en la capacidad que tienen los estudiantes de permanecer en ella, e insuficiente a todas luces porque la dinámica poblacional nos ha ido rebasando año tras año y lo seguirá haciendo durante los próximos 10 años por lo menos, en tanto que la oferta no crezca, si no de manera proporcional a la demanda, por lo menos en una proporción. La verdad de las cosas es que tener una cobertura de un 23 o 24%, no me peleo por una décima, no, o a lo mejor al rato nos dice Rodolfo Tubirán que ya estamos en 25%, está lo mismo, pues. El problema es que menos de cada 7 jóvenes en edad de poder tener acceso a la educación superior en México tienen acceso a la educación superior. Y desde luego esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y dónde están? Si no están en el sistema educativo. Bueno, una mala noticia es que muchos de estos jóvenes forman parte de estos migrantes que el país expulsa año tras año. Ha cambiado mucho la configuración de los migrantes, como aquí lo han analizado y estudiado, pero una característica que preocupa es que se está yendo cada vez población más joven y cada vez población con mayor grado de escolaridad. Y el año pasado, pues se fueron de México 520,000 connacionales. Se murieron 485,000. Yo creo que un país que expulsa más gente que la que se muere es un país que tiene un problema interno, estructural, grave. Y bueno, creo que la falta de acceso a la educación contribuye, entre muchos otros factores, a eso. Los países más avanzados, los que realmente están en la sociedad del conocimiento, los países del norte de Europa, por ejemplo, tienen tasas de escolaridad impresionantes. Más del 30% en varios de los países escandinavos han concluido la educación terciaria. En México, solo el 13%. Entonces, el problema de cobertura es un problema real que tenemos que atender, que hemos venido postergando, que se ha ido medio sobrellevando con soluciones muy coyunturales, fundamentalmente a costa de un crecimiento en la educación superior en el sector privado, de calidad muy variable, casi siempre mala, y vistas la mayoría de estas escuelas como negocios, pero claro, funcionan porque hay demanda, si no, no funcionarían, son negocios. Y yo me pregunto una y otra vez, no para echarle todas las culpas al gobierno en turno, no, pero sí me pregunto una y otra vez, ¿y dónde está el Estado mexicano? ¿Y dónde ha estado el Estado mexicano? Y si el Estado mexicano no va a asumir sus responsabilidades en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad, ¿para qué queremos un Estado? De manera que hay que reconocer que aquí hay un problema, que tenemos que atacarlo de una manera, a mi juicio, mucho más radical, profunda, y que podamos encontrar en los próximos años una mejor cobertura. El siguiente eje es la calidad. Desde luego, de nada nos sirve tener mayor cobertura si no tenemos calidad.
En México el problema es complejo, particularmente complejo. Visto en el contexto nacional, instituciones muy pequeñas de buena calidad son muy importantes para los estudiantes que están en esas escuelas. Pero a nivel nacional, la verdad es que pintan poco. Necesitamos universidades, muchas y grandes y de buena calidad. O sea, el reto es doble. Tenemos que conjugar calidad y cantidad. Ese es el reto del país. De nada nos sirve tampoco tener una gran cobertura de mala calidad. Y yo creo que aquí, si me permiten, la UNAM ha dado una buena lección en estos últimos años. Sí es posible conjugar calidad y cantidad. Atrás quedó el mito de que las universidades masivas eran de mala calidad y que las universidades pequeñas eran de buena calidad. O que las universidades públicas eran de mala calidad y las privadas de buena calidad. No es cierto. No hay un solo dato que lo sustente. Hay instituciones públicas buenas y malas. Hay instituciones privadas buenas y malas. Hay instituciones grandes buenas y malas y hay instituciones pequeñas buenas y malas. Y en un país como México, decía, donde tenemos un problema de cobertura, necesitamos mostrar que las universidades públicas, masivas, pueden ser de buena calidad. Ese fue uno de los retos que asumí cuando llegué a la rectoría de la universidad. Tenemos que probar que la ecuación es descifrable, porque es más fácil escudarse siempre en decir, bueno, pues es que es tan masiva la institución que no puede ser buena. Es más complejo el trabajo, pero se puede lograr. Y a mí me da mucho gusto que una y otra vez, en las diversas evaluaciones internacionales que se han hecho, la UNAM, que es una universidad orgullosamente pública, laica, de masas, popular, pues es la mejor evaluada en México, en Latinoamérica y en Iberoamérica. Y las diferencias en las diversas evaluaciones pues son considerables. Quiere decir que sí se puede, que necesitamos fortalecer la red de universidades públicas de México y que en lugar de tener una universidad entre las 100 mejores, deberíamos aspirar a que en los próximos 10 años tuviéramos por lo menos media docena de universidades entre las 100 mejores del mundo. Eso lo vería yo como una política educativa de Estado, con propósito, con objetivos, con un rumbo que puede predefinirse, y yo creo que es una meta alcanzable. Yo concluiría diciendo que la calidad es un problema real, en estos momentos, si lo tuviera que describir con una sola palabra, diría es heterogénea. Convivimos buenas y malas universidades, y dentro de las mismas universidades coexistimos buenos y malos programas. La UNAM incluida, Bueno, esta es parte también del panorama, es heterogéneo, es complejo. Llama poderosamente la atención que en todas estas evaluaciones las hagan en Shanghái, las hagan en Londres, las hagan en Madrid. Invariablemente las primeras 20 universidades mejor evaluadas son norteamericanas. Y esto me lleva al tercer eje que quería comentar con ustedes, que es el asunto del financiamiento. Las asimetrías son verdaderamente impresionantes. Harvard, que cuando no está en primer lugar está en segundo y protesta, tiene un fondo patrimonial de 30,000 millones de dólares para atender a 21,000 estudiantes. El MIT está ejerciendo este año 6,800 millones de euros en investigación para sus 1,200 laboratorios. Yale
tiene un fondo patrimonial de 18,000 millones. Princeton, por el estilo, nada más que solo tiene 7,000 estudiantes. Entonces, bueno, esas son las asimetrías en las que tenemos que ubicarnos y con las que tenemos que contender. Pero además de los recursos propios de las universidades norteamericanas ricas, reciben recursos del Estado. El Estado, el año pasado, norteamericano, dio a las universidades 50,000 millones de dólares. Hay que leer el informe de la secretaria de Educación norteamericana, Margaret Spellings, un informe muy interesante que se llama Let's Go Serious, en donde están muy preocupados porque, a pesar de todos estos esfuerzos, Estados Unidos el año pasado solamente graduó a 80,000 ingenieros, comparado con los 350,000 que graduaron en India y los casi 600,000 que graduaron en China. Y dice la secretaria Spellings en su informe, las inversiones irán a donde estén los ingenieros y los científicos. Si están en Singapur, irán a Singapur. Si están en Shanghái, irán a Shanghái. Ahí van a llegar los recursos de las inversiones que ya dejaron atrás los mercados inmobiliarios y las casas de bolsa, y que se han dado cuenta que las verdaderas inversiones, las que son realmente rentables, las de la economía del conocimiento, están en las empresas de base tecnológica. Pues con esa riqueza, con esos recursos, ranqueando muy alto, si me permiten la palabra, en las evaluaciones internacionales, hay preocupación por parte del gobierno norteamericano. Y dicen, no, si Estados Unidos fue poderoso el siglo pasado, fue por sus universidades. Y ahora nuestras universidades enfrentan retos y desafíos que no nos garantizan que vamos a mantener el liderazgo. Sí, la preocupación está en todas las latitudes. Está en Asia, está en Europa, está en nuestros socios comerciales, y yo en mi país honradamente la veo más limitada a la retórica oficial que a los programas específicos. El problema del financiamiento es uno de los más graves que enfrenta la educación superior en todo el mundo. Yo creo que, a pesar de las limitaciones de los países en sus economías, unas crecen más, otras crecen menos, esta sí es una definición política. ¿Es o no es prioritaria la educación en México? Y si es prioritaria, ¿dónde están los compromisos expresados cabalmente en términos de recursos y de programas? Así de sencillo. Lo que me parece que no puede ser es pensar que vamos avanzando cuando en realidad no vamos avanzando, porque son avances relativos, porque otros países avanzan más rápido que nosotros. Durante los últimos años escuchamos una y otra vez que la economía mexicana venía creciendo al 3%, al 3.2%, que ahí veníamos, pues sí, nada más que en el año 2000 éramos la 9ª economía y ahora somos la 15ª. Es decir, ¿crecimos o no crecimos? Pues crecimos menos que otros, eso no hay duda. Y creo que la globalización nos obliga a tener parámetros internacionales de referencia. Ese es el punto. Tenemos que estar en constante comparación con estas asimetrías que les he dicho, ¿no? Y muchos otros factores en los que no quiero en este momento incursionar. Y finalmente, para concluir, diría el cuarto eje, a mi juicio, fundamental, que tiene que estar presente en el análisis actual y futuro de las universidades, es este factor de pertinencia, ¿no? Es decir, estamos
formando los recursos humanos que se requieren o no. Cuando uno se asoma a las universidades europeas y ve los nuevos planes y programas de estudio, se queda uno asombrado de la variedad y cantidad de nuevas carreras que han generado en los últimos años. Hasta los títulos cuesta a veces trabajo leer de corrido. Hay toda una innovación curricular. Y yo creo que aquí también la Universidad de México en general se ha quedado a la saga. Seguimos formando los cuadros tradicionales. También debo decir, a mí me ha dado mucha satisfacción haber podido en estos últimos años modernizar algunos de los currícula en la universidad y generar nuevas carreras. Desarrollo de zonas costeras, gestión intercultural, ciencias genómicas, en fin, hay media docena de nuevas carreras. Pero si uno revisa la oferta educativa de las universidades en México, salvo contadas excepciones, sigue siendo tradicional, inercial, reiterativa. Bueno, yo creo que tenemos que analizar este sentido de pertinencia de lo que estamos haciendo para adecuarnos mejor a los tiempos futuros. Y en esto sí quisiera yo, para concluir, transmitirles también una convicción que tengo cada vez más acentuada en mi manera de ver la educación universitaria en México. No podemos ver la pertinencia de la universidad solamente sobre la base de las demandas o las modas de los mercados. Este será un error gravísimo, gravísimo, si pensamos que la pertinencia la van a dictar los mercados, nos van a imponer la agenda. Creo que la educación es uno de los últimos diques que no se ha sometido dócilmente a las leyes del lucro mayor. Gravísimo error sería hacerlo. México necesita, sí, por supuesto, ingenieros, como los que dice Margaret Spain, científicos, nuevas carreras, cada vez más sustentadas en desarrollos tecnológicos, pero yo sigo pensando, y estoy absolutamente convencido, que al lado de ellos, México sigue necesitando filósofos, y poetas, y directores de teatro, y científicos sociales. Esas disciplinas, las humanidades y las ciencias sociales, requieren urgentemente de un renovado apoyo en el contexto nacional, porque han sido gradualmente desplazadas por otras que solamente tienen, en el mejor de los casos, una mínima expresión en las coyunturas actuales de los mercados laborales. Muchas gracias.